Ok, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelente porque yo me encuentro de maravilla por el simple hecho de compartir nuevamente un contenido con ustedes. Fíjense, este segundo episodio ha aparecido de una manera bastante insignificante tal vez. Pero lo cierto es que buscando en Google Maps, y de hecho la referencia en este caso del mapa geográfico de Venezuela para muchos de nosotros es justamente este, el que aparece ahorita. Pero yo haciendo memoria a lo que fue mi formación académica, y seguro usted también, si hacemos el ejercicio de recordar, sabemos que cuando nosotros estudiábamos, por lo menos en primaria o en secundaria, al mapa del territorio venezolano se identificaba con todos los estados, pero había justamente una pequeña zona en la parte del este de Venezuela que no se coloreaba, sino simplemente se le colocaban unas pequeñas líneas y siempre se identificó como zona en reclamación. Siempre, en todos los mapas que hacíamos, siempre era así. Y bueno, de hecho, después uno se enteraba que este territorio se llamaba Guayana o el Esequibo, o de igual manera Guayana Esequiba. Lo cierto es que los mapas de hoy en día, si buscamos en Google o con los que mayormente los venezolanos se hacen referencia, no tiene este territorio. Y pues yo que sepa, este territorio nunca ha sido desconocido o formalmente quitado del mapa venezolano. Entonces, hoy yo quisiera responder totalmente a ese interrogante. ¿Qué pasó allí? Si realmente el mapa geográfico de nuestro país es justamente ese con el que yo me formé académicamente, o es que ha resultado algún tipo de cambio y justamente el que vemos hoy en día el correcto. Eso es lo que vamos a ver hoy en este episodio, por supuesto, más adelante. Caracoles, despiértense. Por eso que este programa se llama Venezuela Despierta. Venezuela, despierta tu realidad. Y señores, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Venezuela Despierta, el podcast donde estaremos recordando lo que realmente significa ser venezolano. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Kevin Esteban y puedes apoyar este podcast siguiéndolo, formando parte de Facebook o en su página en Instagram como MC Podcast. Fíjense. Venezuela, por lo menos desde que ha tenido memoria como república, ha disputado siempre este territorio, el territorio del Esequibo o la Guayana Esequiba. Desde que tiene memoria, más o menos por allí como unos 200 años. Primero con lo que fue el Imperio Británico y últimamente con lo que ha sido este país vecino llamado la República Cooperativa de Guyana. Pero primero, para poder saber en qué se basa este conflicto y por qué Venezuela es tan insistente en reclamar este territorio y de alguna manera u otra por qué ha sido despojada de este, primero deberíamos saber realmente a qué nos referimos cuando hablamos de la Guayana Esequiba. Guayana Esequiba, conocida también como el territorio Esequibo, es una región comprendida entre el oeste del río Esequibo hasta el hito en la cima del monte Roraima, en América del Sur. Tiene una extensión de 160.000 kilómetros cuadrados que hoy la República Cooperativa de Guyana administra como propio, pero cuya soberanía es reclamada por Venezuela desde hace mucho tiempo, ya que forma parte de los estados de Bolívar y Delta Amacuro. De hecho, hoy en día aparece en nuestros mapas como zona de reclamación. Un tip súper importante de esta zona es que es rica en oro, en diamante y también tiene un gran potencial para lo que serían las industrias del petróleo y de la extracción de gas. Ahora ya sabiendo qué significa o a qué nos referimos a la hora de hablar del Esequibo, es importante saber cuál es la historia de este territorio. Si sabemos muy bien que estos territorios anteriormente fueron colonias de algún imperio europeo, tendríamos que saber entonces a qué imperio de ese entonces perteneció. A partir de 1591 se acentúa la colonización del territorio Esequibo y en 3 años después, con 2.000 colonos españoles que se dirigirán al territorio, España tomará posesión de las provincias de Guayana. Para nadie es un secreto que los mayores propietarios de estas nuevas tierras van a ser el Imperio Español y el Imperio Portugués. Sin embargo, Gran Bretaña y Holanda van a querer hacer algunos tipos de patios traseros en estos nuevos territorios y de esta manera van a empezar a querer colonizar
alguno de estas tierras, pero sin ningún éxito. Así que de esta manera no tendrán otra que llegar a unos tratados con España. Y es así como el 13 de julio de 1713, España y Gran Bretaña firmarán el Tratado de Utrecht, donde Gran Bretaña se comprometerá a respetar los territorios tomados por España en América. Sin embargo, Holanda, por otra parte, va a seguir su intento de por sí fallido de poder colonizar y tener algunos de estos territorios, en este caso, bastante cercanos al Esequibo. Pero como no tendrá ningún éxito, se va a ver obligado en 1791 a firmar un tratado con España que se llama el Tratado de Extradición, por el cual España reconocerá como colonias holandesas los siguientes territorios: Demerara, Berbice y Surinam. En julio de 1803, Gran Bretaña ocupa la región entre ríos Esequibo y Demerara, pero será hasta el 13 de agosto de 1814 que se firmará el tratado en Londres, por el que Holanda se verá obligada a ceder los establecimientos como también Berbice, un territorio aproximadamente de unas 20 millas y alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados. Lo cierto es que el 5 de julio de 1811 Venezuela se declarará independiente. Y precisamente en esta constitución va a declarar cuáles son sus límites. En el artículo 5 va a decir: los Estados Unidos de Venezuela tendrán los mismos territorios que la Capitanía General de Venezuela en 1810. Sin embargo, 8 años después, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador van a formar lo que sería el proyecto bolivariano de ser una sola república, en este caso la República de Colombia. Y de esta manera, ya con Simón Bolívar de presidente, se va a ver bastante preocupado por lo que es el territorio de Esequibo, y de hecho va a enviar a Londres al doctor José Rafael Revenga para que éste haga una protesta hacia los británicos de la siguiente manera: colonos británicos del territorio de Bernice y de Marara están usurpando gran territorio que, según los acuerdos entre España y Holanda, nos pertenecen. Es importante para nosotros que estas personas o empiecen a respetar lo que es la jurisprudencia colombiana, o de lo contrario se retiren a sus antiguas posesiones. Es importante también recordar que Venezuela se va a separar de la Gran Colombia en 1830 y será en 1845 cuando Venezuela y España firmen el tratado, donde España reconoce de que los territorios de Venezuela son los mismos que antes tendría la Capitanía General de Venezuela. De esta manera, esta nueva República de Venezuela y las colonias inglesas tendrán como línea fronteriza el río Esequibo. Sin embargo, en 1834, Gran Bretaña va a solicitar o a delegar al señor Robert Schomburg, un alemán, a que haga algunos tipos de estudios en el suelo del Esequibo, o sea, al oeste de la línea fronteriza que sería el río Esequibo. Robert, consiguiendo algunos recursos minerales, va a llamar bastante la atención de los británicos, y de hecho entonces van a delimitar unas nuevas líneas fronterizas. En la primera línea de Schomburg, como se conoce, a Venezuela se le arrebatan 85.000 kilómetros cuadrados. De hecho, después van a hacer otra línea fronteriza mucho más grande, donde de hecho incluyen las caucas del río Orinoco. Venezuela, por supuesto, se va a ver indignada y va a hacer distintas protestas, pero en este tiempo Gran Bretaña era una potencia sumamente poderosa y Venezuela pues era una simple república naciente en ese entonces de Latinoamérica. Así que Venezuela no va a tener otra pues de tener que solicitarle la ayuda a esa potencia naciente en este entonces, en este continente, lo que va a ser Estados Unidos, diciendo que Gran Bretaña estaba violando lo que era la doctrina Monroe, la cual consistía en que los países independizados ya no podrían volver a ser colonia. Así que de esta manera Estados Unidos, aunque ya había sido escéptico hace 3 años, diciendo que esto no tenía nada que ver con la doctrina Monroe, va a decidir entonces manejar este conflicto entre Venezuela y Gran Bretaña. Y de esta manera entonces va a sentar a Gran Bretaña en un tribunal. Para Gran Bretaña era totalmente imposible poder ganar este territorio
o defenderlo como territorio suyo, por muchos casos también por la indefinición que tenían las líneas fronterizas, ya que bueno, unos abarcaban más territorio, otros tenían menos territorio en estos planos. Sin embargo, los mapas de Venezuela siempre mostraban como línea fronteriza el río Esequibo, pues por supuesto nunca estuvo de parte de Venezuela robar territorios de nadie. De esta manera entonces Gran Bretaña, sabiendo estas ventajas de Venezuela, va a decidir que ésta no participe de manera directa en este arbitraje. De esta manera entonces Venezuela tendrá que acudir a que sus dos jueces sean estadounidenses. Así que de esta manera serán dos estadounidenses los que sean jueces por parte de Venezuela y dos personas sumamente de confianza del gobierno británico los que sean parte o que sean jueces de Gran Bretaña. Así que de esta manera estos cuatro jueces van a decidir entonces en la integración de un quinto juez que va a ser el señor Friodo, un juez ruso. Así que de esta manera entonces en 1899 este laudo arbitral va a fallar a favor de Gran Bretaña y va a despojar entonces a Venezuela de su territorio, del Esequibo. Pero para suerte entonces, en 1949, para suerte de Venezuela, uno de los jueces que había representado a Venezuela en ese laudo arbitral de 1899, después de morir va a dejarle como actividad a uno de sus asistentes que publique un documento que él había escrito en 1944, en el cual declara que este laudo arbitral fue una total farsa, donde menciona que los tres jueces que estaban allí estaban a favor total de Gran Bretaña, porque los dos jueces representantes no estaban siendo totalmente jueces ni objetivos en este caso, sino más bien estaban siendo abogados y agentes del gobierno británico. Así que Friodor, este ruso, va a convencer a uno de los jueces que venían de parte de Venezuela, a convencerlo de que acepte, en este caso, la línea fronteriza que él va a proponer, que es justamente la que hoy tenemos. La línea fronteriza que hoy propone Guayana, o la que quiere Guayana que los venezolanos aceptemos, es justamente la que se sacó en ese laudo arbitral, que por supuesto, como ya se menciona menciona el señor Severo en su documento, es totalmente un fraude, fue totalmente un negocio entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que de esta manera entonces en 1962 estas pruebas van a ser contundentes en el gobierno de Rómulo Betancourt para que el señor José Falcón Briceño haga las denuncias ante la ONU y la OEA. Ya por supuesto Gran Bretaña en ese entonces va a tomarse de esto de imprevisto, porque de hecho muchos países van a estar acompañando el caso de Venezuela. Entonces ahí se va a sentar y va a decir, no, tenemos que hablar y tenemos que llevar una negociación sobre este territorio. Y de hecho entonces va a incorporar en estas negociaciones también a lo que sería el gobierno de su colonia, en este caso Guyana. Así que de esta manera, en 1966 se llevará lo que es el Acuerdo de Ginebra. Un acuerdo donde Guyana y Gran Bretaña reconocen que el arbitraje que se llevó en contra de Venezuela en 1899 es totalmente un fraude, es totalmente desconocido, y entonces se podría llevar unas nuevas negociaciones donde las dos partes queden conformes. Sin embargo, vamos a estar claros que el gobierno hoy en día de Guyana no reconoce este acuerdo de Ginebra, sino más bien quiere acudir rápidamente a lo que sería el laudo arbitral de 1899. Por cierto, hay que estar claros de que hubieron muchas cosas, han existido muchas fallas y también muchas cosas buenas de parte de los gobiernos que ha tenido Venezuela con favor a este territorio. Por lo menos hay un fallo porque por cierto, Gran Bretaña va a declarar independiente a su colonia, que después se va a convertir, después de esta firma, creo que 4 meses después, se va a convertir en la República Cooperativa de Guyana que hoy conocemos. Es importante saber que parte en ese entonces del territorio del Esequibo, ciudadanos del territorio del Esequibo, van a querer separarse de esta república y le van a pedir esfuerzos al gobierno venezolano, en ese entonces Rafael Caldera, y no va a ayudar. O sea, creo que era un momento, ¿no?, como que clave para que esto sucediera.
Y otra cosa, bueno, es que también hay que estar claro que en la nueva constitución propuesta por el presidente Chávez en 1999, pues hay un artículo que dice que es totalmente fraudulento algún tipo de laudo arbitral donde se nos quite el territorio. Y también es cierto que a la bandera se le colocó la octava estrella precisamente en representación de la provincia de Guyana, que por supuesto incluye el Esequibo. Pero también es cierto que precisamente en el gobierno del presidente Chávez es donde se va a hacer la vista gorda de que el gobierno de Guyana desde ese entonces le dé concesiones a la transnacional de ExxonMobil para que hoy, en este momento, esté explotando yacimientos de petróleo en este territorio que supone no debería haber ningún tipo de actividad por el simple hecho de ser una zona de reclamación. Y por cierto, hoy mismo el gobierno de Guyana también tiene concesiones con China donde hacen también extracción de oro y por cierto estas extracciones han traído contaminación a las aguas del Esequibo. Y bueno, también está claro que la ExxonMobil es una de las transnacionales más tóxicas y contaminantes del ambiente. Y bueno, por supuesto que para nosotros hoy en día, con la dictadura en la que estamos, en las condiciones políticas que estamos, es imposible reclamar este territorio, pues porque este señor que está ahorita colocando este régimen en Venezuela, pues no tiene ninguna popularidad internacional para poder hacer presión en esto. Pero está claro que Venezuela, en dado caso de querer recuperar nuevamente este territorio, por supuesto que necesitaríamos presencia militar allí en estos territorios, porque de otra manera simplemente nos veríamos como un país totalmente viéndose como impotente, haciendo un reclamo a Guyana, y Guyana por supuesto se ve totalmente desinteresada en ceder. Yo creo que una de las presiones sería presión militar para poder sentarnos con Guyana y poder hablar sobre la importancia de lo que significa el territorio para los venezolanos. Y por supuesto, otra parte también es, aceptar, porque de hecho es constitucional, que las personas nacidas en el Esequibo, que hagan vida en el Esequibo, por supuesto que son personas venezolanas. De hecho, hoy en día es extraño saber que esas personas, muy pocas tienen cedulación, muy pocas gozan de beneficios de formar parte de lo que es ser venezolano. Y por supuesto, antes, en un momento, como les comento, Venezuela cuando estaba en su auge, ellos lo querían ser. Hoy en día, pues no se identifica mucho con nuestra nacionalidad por el simple hecho de las situaciones país en las que nos encontramos. Pero es importante de que todos nosotros como venezolanos nos identifiquemos totalmente con el Esequibo, porque el Esequibo es territorio venezolano, aunque haya un laudo arbitral que hoy la Guyana quiera que reconozcamos y por lo tanto quiera que perdamos nuestro territorio. Entonces es importante saber cuáles son nuestros límites como país y que sepamos que este territorio tarde o temprano tiene que ser recuperado para nosotros, para nuestro territorio, porque siempre ha sido de nosotros y simplemente ha sido arrebatado. Por supuesto que a mí una vez me encantaría que formar parte de una de las alcaldías del Esequibo. A mí me gustaría, por supuesto, quien dice que no, aunque está claro que las personas muy cercanas del Esequibo manejan un idioma muy parecido al inglés porque pues son ciertamente emigrantes de Guyana. Pero bueno, esto es lo importante que sepamos, señores. Es importante que veamos nuestro mapa nacional de esta manera y no de otra manera como quieren que lo veamos, porque es totalmente un atentado hacia nuestra historia y hacia nuestra identidad como venezolanos. Así que bueno, no tengo más nada que decirte, simplemente agradecerte por llegar al final de este video. Si quieres apoyarme, por supuesto, lo puedes hacer formando parte de las páginas en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, suscribiéndote al canal de YouTube. Así que nos veremos en otro episodio de este podcast de Venezuela Despierta. Chao, chao.